Ley contra el fascismo, neofascismo y expresiones similares. Así se llama el nuevo instrumento de Maduro para proscribir a la oposición y perseguir el pensamiento disidente. Bueno, este día se conoció un proyecto presentado por la vicepresidente del régimen venezolano, ¿no? De Nicolás Maduro, que es efectivamente esta ley que profundiza un paso más en distintas violaciones a la democracia del régimen venezolano, ¿no? Y que bueno, todo esto lo hace con la fundamentación igualmente de la convivencia pacífica y de proteger la tolerancia, la democracia, la igualdad, ¿no? Como expresa en su artículo 1, si querés, para ver la fundamentación que le ponen, y después qué es esta ley para ver si realmente se condice con esa fundamentación. Exactamente, así como el título habla de los fascismos, de los neofascismos, y también habla del neoliberalismo, ¿no? Por supuesto, el artículo 1, para leerlo un poco, dice: esta ley tiene por objeto establecer los medios y mecanismos para preservar la convivencia pacífica y la tranquilidad pública, el ejercicio democrático. Bueno, habla de expresiones de orden fascista, neofascista o de similar naturaleza, es decir, que amplía, no solamente habla de fascismo en sentido estricto, que si bien después lo va a definir, sino que amplía, ¿no? Y mete adentro del fascismo otras definiciones y otras corrientes políticas, podemos decir, o ideologías, ¿no? Según esta ley, ¿no? Sí, es ambiguo, si es ambiguo. Podemos ver el artículo 4 que da la definición de fascismo, a ver si es algo tan estricto como parecería. Y entonces el artículo 4 habla de las definiciones. La definición de fascismo dice: expresión basada en motivos de superioridad racial, ¿no? Bueno, origen étnico, social, nacional. Después habla de aquellos que enarbolan la cultura de la muerte, que denigran la democracia, las instituciones, que promueven la supresión de derechos. Todo esto sería fascismo. Habla de rasgos comunes de racismo, chauvinismo, clasismo, conservadurismo moral, neoliberalismo, misoginia y todo tipo de fobia contra el ser humano. Eso sería fascismo. Y después habla de neofascismo y expresiones similares. Bueno, ahí una definición breve. Dice cualquier expresión que tenga parte de todo esto. Claro, ¿no? Básicamente. Como que por si se olvidaron algo, bueno, si hay algo parecido también lo metemos. Claro. Y que básicamente, bueno, cualquiera que exprese a este pensamiento fascista o neofascista, según el régimen de Maduro, va a tener una serie de penas que ahora vamos a ir viendo. Pero para empezar a relacionarlo un poco con Argentina, podemos decir que según Maduro, Milei sería fascista, según esta definición. Sí, porque habla de conservadurismo moral. Ahí podemos meterlo a Milei. No sé si no solo Milei, tenemos que hablar de la libertad avanza, ¿no? Tenemos que hablar del movimiento. Y neoliberalismo. Y habla del neoliberalismo, eso es importante. Como fascismo. Esas son las definiciones por ahí más que más hacen ruido por ahí. Claro, sí, que parece que está metido específicamente para esto. Que igual no sorprende, recordemos que Maduro en su momento había comparado a Milei con Hitler, ¿no? Sí. Así que bueno, va, aunque sea en línea con su pensamiento. Y recordemos también, el presidente de Colombia también dijo que Milei es un fascista, o sea, va en línea con no solamente el gobierno de Venezuela, sino también las izquierdas, vamos a decir el socialismo del siglo XXI, ¿no? Latinoamericano. Y que bueno, ahora el final del video vamos a ver un poco las reacciones internacionales o cómo comparar esto con otros países. Pero primero vamos a ver qué se prohíbe exactamente, porque ahora, bueno, se definió el fascismo, el neofascismo, pero ya está. Y después ya en el artículo 6 ya empieza a decir, bueno, qué hay que hacer con esto del fascismo y el neofascismo. Entonces el artículo 6 dice: el Estado y las familias y la sociedad, repito, el Estado, las familias y la sociedad tienen el deber y derecho de contribuir en el desarrollo de las políticas orientadas a promover el ejercicio democrático de la voluntad popular, la convivencia pacífica, el reconocimiento de la diversidad, tolerancia. Bueno, habla de el deber del Estado, de las familias y de la sociedad. Claro, que acá ya se puede empezar a ver un poco esto de, bueno, las familias y la sociedad, no solo el Estado, sino toda la sociedad civil, tienen la obligación de promover, bueno, estos valores que postula la ley que serían contrarios al neofascismo. Exactamente. Y que va a seguir profundizando, bueno, ya con cuestiones más específicas en el artículo 9 sobre los medios de comunicación. Entonces, bueno, la parte más importante, si ya hablo del Estado, la familia y la sociedad y su deber de combatir este fascismo, esta definición de fascismo, ahora pasa a los medios de comunicación, obviamente. Recordemos que allá está todo censurado, pero ahora los medios de comunicación tienen un deber y dice: los prestadores, el artículo 9, los prestadores del servicio de radio, televisión, medios electrónicos, bueno,
y demás medios, dice, están obligados a difundir mensajes dirigidos a promover el ejercicio democrático de la voluntad popular, la convivencia pacífica, el reconocimiento de la diversidad, la tolerancia y el respeto recíproco. Y habla después, dice, los mensajes difundidos de conformidad con este artículo deberán tener carácter educativo y contribuir a proteger a la sociedad. Importante, repito, tiene carácter educativo los mensajes que salgan de estos medios y tiene el objetivo de contribuir a proteger la sociedad de toda expresión de orden fascista, neofascista o de similar naturaleza. Exacto, o sea que los medios tienen que proteger a la sociedad de cualquier expresión fascista o neofascista. Y esto tiene implicaciones interesantes que ahora vamos a ver, pero primero, si querés, leemos el artículo 10, que está relacionado con esto de los medios. Por eso, si el 9 era la obligación de promover estos mensajes, bueno, la 10 es una prohibición, ¿no? El artículo 10, que por ahí sería el más polémico, va en línea con algo que ya se aplica en otros países, por ejemplo Corea del Norte, por ejemplo Cuba, en la propia Unión Soviética. Buenos países para comparar. Bueno, sí, igual yo creo que ya un poco se aplicaba esto, pero acá ya tenés una ley que es más explícita, ¿no? Dice el artículo 10, ninguna persona o grupo de personas podrá promover, estimular, facilitar, ejecutar o tolerar, importante, ninguna persona podrá tolerar acciones u omisiones que favorezcan o reproduzcan este fascismo, vamos a decir. Claro. Lo que ellos consideran fascismo. Tolerar acciones u omisiones también. U omisiones. Podemos decir que por este artículo facilita el sistema de delatar, ¿no? Delatar al vecino, delatar a alguno que supuestamente promueva lo que ellos dicen que es fascismo, ¿no? Claro, para explicar un poco esto, la práctica, ¿no? Imaginemos que nosotros seríamos considerados fascistas, ¿no? Sí, totalmente. Fascistas, por defender un pensamiento más cercano al liberalismo, algunas cuestiones conservadoras, bueno, lo que sea. Y si imagínate que acá nuestro vecino de al lado nos estuviera escuchando hablar de esto y decidiera, bueno, tendría la obligación de denunciarnos frente al Estado, ¿no? Exactamente. Porque dice que está prohibido tolerar las reuniones o las acciones o los pensamientos fascistas o neofascistas. Pero todavía más. Si mi vecino de al lado decidiera no denunciarlo, por ejemplo, y el otro vecino de al lado también escucha y ve que mi vecino no denuncia nada, tendría que denunciarnos a nosotros, pero también a nuestro vecino. Por omitir, exactamente. Claro, por omisión. Por no actuar frente al fascismo o neofascismo. O sea, ese es el alcance de esta ley. Básicamente, una obligación a perseguir cualquier pensamiento disidente, podemos decir, ¿no? Porque esto, ya la definición de por sí es amplia, pero después en la práctica hasta se podría ampliar más para incluir algo que haya quedado afuera, como ya se ve en la propia definición cuando dice lo de expresiones similares, ¿no? Porque bueno, se quedó algo afuera. Y después lo otro que me parece interesante, que no sé si querés comentar rápidamente, es eso de proteger a la sociedad del pensamiento fascista, ¿no? Que tiene una visión del mundo bastante problemática, tal vez. Sí, da para más tiempo, pero básicamente cuando se habla de proteger a la sociedad, se la piensa a la sociedad como que no es responsable, ¿no? Por eso hay que protegerla, porque no es responsable, es contraria, si se quiere verlo de esta manera, al derecho individual. Porque claro, si un individuo tiene responsabilidad, también debe tener derechos para poder hacer ejercicio de esa responsabilidad y por lo tanto, si comete algún delito, la culpa, como tiene responsabilidad, la culpa la tiene la persona y el castigo sería para la persona. Y en caso de reformar, sería a la persona a la que hay que reformarlo. Al individuo, ¿sí? Derechos individuales básicos. En este caso, como es un colectivismo, hablamos, si pensamos que la sociedad es infantil, entonces la responsabilidad está en el sistema. Claro. ¿No? Esto es importante entenderlo, porque si la responsabilidad está en el sistema, hay que reformar el sistema para que los individuos no hagan cosas que son consideradas malas. A grandes rasgos podríamos hablar del abolicionismo, ¿no? Esta corriente dentro del derecho. Claro, ¿no? Y que aplicado a esto justamente te da la visión del mundo de que, bueno, si vos te exponés frente a un discurso supuestamente neofascista o fascista, ¿no? No es tu responsabilidad o tu decisión decidir si estás de acuerdo o no, sino que en primer lugar el Estado tenía que protegerte porque no estás preparado para escuchar eso. Y eso es lo que está implícito en esta expresión de decir proteger a la sociedad de las expresiones fascistas o neofascistas, que en definitiva podemos decir que es una ideología de la infantilización, ¿no? Sí, infantilización de la sociedad, exactamente.
Sí, que no es algo inocente, es algo explícito. Y después, bueno, para continuar, nos quedamos creo que en el artículo 12, ¿no? Que sigue profundizando estas medidas, ¿no? Y dando más cosas. Bueno, en el artículo 12 se titula Prohibición de reuniones o manifestaciones. Bueno, dice, se prohíben las reuniones convocadas a tal efecto, ¿no? Prohibido hacer apologías del fascismo, neofascismo y expresiones similares. Dice, las autoridades públicas deberán tomar las medidas preventivas tendientes a evitar o, en su caso, disolver las reuniones públicas, manifestaciones, etc. Bueno, es parte de la expresión en el espacio público, ¿no? Sí, el artículo 13 que es complementario, creo. El artículo 13 dice, se prohíbe la promoción, constitución y funcionamiento de personas jurídicas de derecho privado, movimientos, organizaciones sociales y así, diferentes organizaciones que promuevan estas ideologías, vamos a decir, ¿no? Claro, o sea que o que hagan apología también, o sea que no lo digan directamente. Claro, ¿no? Ya ni siquiera es defender directamente el supuesto fascismo, sino hacer apología al fascismo. O que ellos consideren que esto hace apología al fascismo. Claro. Ponele, si hablamos, no sé, que una persona debería ganarse su dinero con el sudor de su frente. Uy, pero eso me parece que hace apología al fascismo, pues no es directo. Claro, pero podría interpretarse de manera fascista, ¿no? Podría ser, podría interpretarse y podría aplicarse el artículo, ¿no? Claro, totalmente. Y básicamente se prohíbe de esto, ¿no? Cualquier reunión, cualquier expresión, cualquier organización que defienda o haga apología indirecta de estas expresiones fascistas, neofascistas, ¿no? Y bueno, para ir terminando está el artículo 18, que también es interesante porque esta vez no va tanto al crimen o a penar ciertas cosas, sino incluso a crear una investigación del Estado contra el fascismo. Exactamente, la creación de una comisión contra el fascismo, neofascismo y expresiones similares, con el objeto de asesorar y generar recomendaciones en cuanto a políticas públicas y medidas específicas para proteger a la sociedad, otra vez, proteger a la sociedad, le quita la responsabilidad al individuo, proteger a la sociedad venezolana del surgimiento de cualquier expresión, otra vez, fascista, neofascista o expresiones similares, y preservar la convivencia pacífica, tranquila, bueno. Claro. Y habla de el reconocimiento, la diversidad, la tolerancia y el respeto recíproco al final. Sí, de manera bastante cínica, tal vez podemos decir. Pero nada, básicamente esto es la ley y bueno, finaliza con el artículo 22 que da las penas y ahora vamos a comentar unas reflexiones finales, ¿no? Sí, la pena es de prisión de 8 a 12 años y inhabilitación política por tiempo de la condena. Sí. Veremos, ¿no? Veremos porque recordemos que en Venezuela no se aplica exactamente así. Sabemos que hay presos políticos que llevan muchísimos más años, ¿no? Claro, sí, pero por otras causas, ¿no? Porque tal vez le inventan causa, otra cosa. Exacto. Pero ya directamente... Pero formalmente, por hacer esto, son de 8 a 12 años. Claro. Formalmente. Claro, y ya ahora directamente te pueden decir, no, por tener un pensamiento fascista vas preso. O sea, ya es algo mucho más directo. Sí. Y acá hay varias cuestiones que analizar brevemente. Primero, cómo se usan los términos, ¿no? Porque básicamente esto, si vemos la definición que da la ley sobre fascismo... Lo que podemos decir es que es una prohibición de determinados tipos de pensamiento que no le gustan al gobierno, pero que el gobierno, en vez de llamar las cosas por su nombre, en vez de poner ley de prohibición del conservadurismo, del neoliberalismo, ¿no? Que podemos discutir el término, pero de poner aunque sea los términos que están en la definición, lo encapsula todo dentro de un término que es fascismo, como poniendo que es algo bueno, ¿no? Porque si estás en contra del fascismo sos bueno. O sea, es como una manipulación semántica. Exactamente. Esto se dice hace tiempo, ¿no? Muchos de los que lo dicen son laje. Hay muchos sectores hoy considerados de derecha que hablan de esta especie de inversión de términos, ¿no? Claro. A ver, el marxismo también habla de libertad. Claro. ¿No? A eso vamos, que como que toman una definición de una ideología en específico, le cambian el significado para poder atacarla. Claro, exactamente. ¿Sí? Como una especie de chivo expiatorio. En este caso, en realidad esto no es fascismo. Si vamos a hablar en serio, esto no es fascismo. Sigamos la definición, pero nos vamos a extender mucho por ahí. No para definir fascismo, sino para que vean cómo se tergiversa los significados. Sí, más que nada eso, resaltar la importancia de la disputa o el conflicto por los significados de las palabras. Que no es algo menor o algo sin importancia que una palabra signifique otra cosa o que signifique otra cosa. Y que no se puede dejar que cualquier gobierno agarre una palabra y diga, no, ahora significa esto, ¿no?
Eso me parece que es una de las cosas que podemos aprender de esta ley. Y lo otro son las reacciones por ahí internacionales, o cómo lo podemos comparar a otros países. Bueno, tenemos el caso del canciller de Colombia, ¿no? Que básicamente defendió a Maduro. Dijo que... Sí. No sé si querés decir. No, bueno, lo que dice es que antes del chavismo había un proceso que no era muy democrático, pero que ahora es mucho más democrático. Recordemos, el chavismo es de 1998 en adelante. Y que bueno, que tiene sus pros y sus contras, pero el camino es por ahí. Esas fueron las palabras, en resumen, de una parte de una entrevista que le hicieron. Sí, que vamos a dejar acá en la descripción también. Y que básicamente, bueno, vemos también un poco que la diferencia entre ciertas ideologías de izquierda, ¿no? Como la de Colombia, o podemos comparar en otros países, no es tanto una diferencia ideológica con lo que pasa en Venezuela, sino de posibilidad política y del poder que tienen. Exacto. Pero que defienden abiertamente a Maduro, en este caso, a esta ley, y que cuando uno analiza el fundamento ideológico es muy similar. Lo que estamos encontrando quizás es la finalidad del socialismo del siglo XXI latinoamericano, ¿no? Porque claro, nosotros no vamos a hacer Venezuela, está bien, pero ciertas personas que están dentro de ese grupo, no específicamente, no tienen que ser venezolanos, sino en Colombia o en la propia Argentina. Ya hemos escuchado muchas definiciones de fascista a este gobierno, o de dictadura, o sea que utilizan los mismos términos, ¿no? De neofascismo. También fascismo. Con este cambio de significado de dictadura a un gobierno que fue electo por los votos. Exacto. Que uno puede estar de acuerdo o no, pero ya decirle dictadura es simplemente cambiar el significado del término. Y como reflexión final también igualmente decir que esto a mí no me parece, aunque sea algo exclusivo de Latinoamérica, sino que estas justificaciones de proteger a la sociedad, ¿no? De defender la diversidad censurando, todo este tipo de cosas, primero que se originan en filosofías que surgen en Europa, pues el marxismo aparece en Europa, no aparece en Sudamérica. Bueno, todo el postestructuralismo, Foucault, la escuela de Frankfurt aparecen todos en Europa, y que son justificaciones que usan, por ejemplo, políticos en Canadá, como Justin Trudeau, el primer ministro, o podemos hablar incluso de algunas leyes en Francia que hablan de cuestiones similares, ¿no? Entonces la pregunta que queda es si acaso esta ideología de la infantilización, esta noción de tener que proteger a la sociedad, ¿no? Y que por tanto hay que censurar, hay que prohibir ciertas cosas, si en realidad en el caso de Venezuela, como decimos, por una cuestión de poder llegó hasta este punto, pero si no es algo que está latente en ideologías de muchos otros países también. En el propio Occidente. Exactamente, en el propio Occidente. Y no solo de izquierda, sino que acá esto dejo la pregunta abierta, ¿no? Como la duda, sino si es acaso algo que no está tan bien en la derecha en muchos países. Y si es más histórico, no es un fenómeno moderno, quizás es un fenómeno premoderno. Quizás el origen está en la propia condición humana, pero bueno, ya ampliaríamos, no es Occidente, es el mundo. Pero para cerrar con esto de coyuntura, digo, ¿por qué? Porque se habla en muchos sectores de derecha, por ejemplo, de prohibir manifestaciones a favor de Palestina, ¿no? En contra de Israel, o ciertas expresiones en ese sentido. Y si acaso eso no es lo mismo, pero del otro lado, de decir, bueno, prohibir manifestaciones a favor de Israel, o del otro lado. Y si acaso no está la misma concepción atrás de esto, de que hay que proteger a la sociedad de ciertos pensamientos. Exacto. Es infantilización de la sociedad. A ver, un menor de edad, más que nada en sus primeras etapas, no es plenamente libre. A ver, no hace ejercicio completo de su libertad, debe obedecer a los padres. Un chiquito no puede cruzar la calle así como así porque tiene ganas. El padre puede prohibirle y coartarle su libertad. ¿Por qué? Porque es un infante y puede hacerse daño. No es responsable, no van preso. No es responsable de sus actos, no se puede penalizar. Si tratamos a toda la sociedad, incluso los mayores de edad como menores de edad, bueno, ¿qué es lo que vamos a tener? No vamos a penalizar los delitos. Claro, pero no solo no penalizar los delitos, sino eso, que alguien tiene que guiar tu pensamiento, ¿no? Tiene que protegerte de ciertas expresiones, ciertos discursos. Y en definitiva que la sociedad no es una organización autónoma capaz de decidir por sí misma, responsable, sino que es una especie de entidad que el Estado tiene que dirigir y proteger según otros fines, ¿no? Colectivismo centralizado, exactamente. Es antiliberalismo, básicamente. Antiliberalismo, antiindividualismo, antiderecho individual, antirresponsabilidad individual. Bueno, ya eso son muchas definiciones que habría que ver cada una y ver también liberalismo, qué tipo de liberalismo, ¿no?
Pero bueno, vamos cerrando porque ya se va, si no nos quedamos hablando de filosofía y ya se hace de vuelta un video como los anteriores, más largo, ¿no? Pero esa es la reflexión que damos acá con esto de Maduro. Y bueno, ver qué pasa en la región y sobre todo tomar esta enseñanza para analizar la política de nuestros propios países y de los países del primer mundo, ¿no? Y ver a dónde están yendo. Así que bueno, no sé si querés decir algo más. Y si no, suscríbanse, compartan si les gustó este video, dejen me gusta. Y le agradecemos a Facundo Quiroga que decidió hacer un aporte al canal por el cafecito. Así que bueno, muchas gracias por apoyar este canal y también a los miembros del canal que están saliendo ahora en pantalla, a quienes también les agradecemos por apoyar la continuidad de este proyecto, ¿no? Así que bueno, sin nada más que decir, nos vemos en un próximo video.